Entonces, ¿hoy de qué se trata? Pues se trata de la administración de recursos humanos. Y yo les traigo algunas preguntas a ustedes de diagnóstico. ¿Saben qué es una autoevaluación? ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? Son dos palabras parecidas, pero no significan lo mismo. Entonces, vamos a ver, alguien que desea contestarme la primera pregunta, ¿qué es una autoevaluación? Samuel. Sí, pero yo podría entender como autoevaluación, como que es una evaluación que se hace uno mismo, algo así. Exactamente, muy bien, eso es, una evaluación que usted se hace, autoevaluación, o sea, me autoevalúo yo, ¿verdad? Vamos a ver, tengo a Merari. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? Una con C y la otra con P. Merari. Merari. Karen. ¿Qué crees que es la actitud? ¿Y qué es la aptitud? ¿Qué tiene conocimiento de qué significa? ¿Alguien que desea participar o definitivamente no? Yo, profe. Ok, Luis, ¿verdad? Ajá. Dígame, Luis. Yo lo que entiendo, profe, actitud con C Ajá. es tener una actitud positiva, un rasgo de personalidad. Ajá, muy bien. ¿Y aptitud con P? Actitud con P es una persona que está apta a hacer algo. Ok. Bueno, gracias, Luis. Muy acertada la participación de Luis. En cuanto la actitud viene de actuar, la forma en cómo nosotros actuamos ante determinadas circunstancias o ante determinadas cosas que nos surgen, ¿verdad? Es la forma de actuar, esta primera actitud. Y la otra, que es la aptitud, es la forma, los conocimientos, esto está basado en los conocimientos, por ejemplo, cuando ustedes, los que desean, y yo les incentivo, ¿verdad? Que se inscriban a realizar su examen para entrar a la universidad, entonces le hacen un examen de aptitud para ver cuáles son los conocimientos y las habilidades que ustedes han desarrollado en el transcurso de su vida ahorita escolar, ¿verdad? Ok, ¿qué es la administración de recursos humanos? Consiste en aquellas actividades diseñadas para ocuparse, coordinar a las personas necesarias para una organización o una empresa. Esta busca constituir y mantener un entorno de excelencia de calidad para habilitar mejor las fuerzas de trabajo en la consecución de los objetivos de calidad y desempeño operativo de la empresa. Por ejemplo, nuestra jornada laboral en Honduras son 8 horas laborales. De hecho, si usted se pone a pensar, a veces se pasa más tiempo en las empresas que en su casa, ¿verdad? Porque quizás sí en su casa usted llega a dormir, pero usted no se puede, no está todo el tiempo interactuando entre su familia. La mayor parte la pasa en su trabajo. Ok, ¿cuál es la estructura organizativa? Es necesario establecer centros de autoridad que emanen la comunidad necesaria para lograr los planes en los cuales la autoridad y responsabilidad fluyen en una línea clara e interrumpida, desde el más alto ejecutivo, que es el director o el presidente,
hasta el nivel más bajo, que por lo general aquí obtenemos los operarios, ¿verdad? O la gente que está en la parte de abajo, que no son menos importantes. De hecho, yo creo que donde se desarrollan la parte operativa de la empresa es uno de los más importantes porque es por ahí donde se hace el ingreso de la misma, ¿verdad? Entonces, es necesario establecer niveles jerárquicos porque cuando se hacen evaluaciones, usted tiene que saber quién le debe de responder, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario determinar una autoridad y una responsabilidad en cada nivel de la organización para que cumplan con sus funciones. Y entonces aquí surgen los organigramas. Entonces, el organigrama empresarial nos muestra la jerarquía con la que se gestionará cada uno de los aspectos relacionados con la misma, de acuerdo a las atribuciones, así como las responsabilidades asignadas a cada empleado. Por ejemplo, estos son organigramas en forma vertical, ¿verdad? Miren, que viene de arriba hacia abajo. Por ejemplo, ¿quién es la autoridad máxima en este? Es la dirección general y luego están las direcciones. Entonces, aquí puede haber una dirección de contabilidad, que entonces aquí puede estar ubicado el contador, el administrador y el jefe de venta. Y entre estos, pues los diferentes departamentos, ¿verdad? Puede ser. Este es un organigrama horizontal. Miren, si se fijan, viene de aquí para acá la responsabilidad, el nivel de mando. ¿Y qué son los reglamentos internos de trabajo? Pues es el conjunto de normas obligatorias que determinarán las condiciones a que se sujeta la empresa, como el patrono y sus empleados, en la prestación de sus servicios. Para efecto de este reglamento se considera como establecimiento todos aquellos lugares de trabajo en que la empresa desarrolle las actividades propias de su giro y se elabora con el objetivo de regir las labores de los empleados, basándose en los principios de verdadera justicia social, el cual debe ser cumplido por la empresa y sus trabajadores en todas las estipulaciones establecidas en los mismos. Entonces existe una cosa, es necesario que las empresas elaboren los reglamentos internos porque cuando algo no está claro en una empresa, por ejemplo, uno se va al reglamento interno, porque esas son las reglas y las políticas que se establecen como tal dentro dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que existan, por ejemplo, el saber cómo se va a hacer el pago de viáticos si la gente sale de viaje, cómo se va a realizar el pago de las horas extras, cuál va a ser la jornada laboral, entre otras cosas. Y también existe la preparación y selección del personal. Entonces, mediante el análisis, la planeación, el reclutamiento y la selección del personal, se contratará con el personal idóneo, que reúna las características y el perfil de dichos puestos y así lograr objetivos propuestos por la empresa. Por ejemplo, para jefe de departamento, usted necesita una persona que posea ciertas características. Entre estas tiene que saber poder liderar, ¿verdad? Tener autoridad ante las demás personas, ser responsable. También, si usted necesita un vendedor, tiene que cumplir ciertas características. Entre eso, poder tener la habilidad de socializar con otras personas y vender productos, que es lo que a usted le interesa prácticamente, ¿verdad? O sea, que le pueda definir las características de ese producto, porque es mejor que compre nuestra línea a otra, entre otras cosas. Entonces, de eso se trata esta parte, la preparación y la selección del personal. El análisis y el diseño de puestos. En este apartado, la empresa deberá de elaborar el análisis y el diseño de puesto de acuerdo a las necesidades de la empresa y su buen funcionamiento, en donde se especifica el nombre del puesto, cuáles son los requisitos mínimos, las habilidades, las funciones a realizar y responsabilidades de dicho puesto. Porque a veces sucede de que si no se está claro con el manual de puestos y salarios, que es por lo general que sí se conoce, la gente no tiene clara cuáles son sus funciones y de repente
un administrador está haciendo las funciones del contador o viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso sí es necesario establecer estas partes. ¿Cuál es el nombre del puesto? Por ejemplo, si yo necesito un contador, ¿cuáles van a ser los requisitos? Entre estos están los profesionales, ¿verdad? O sea, que tenga el título de contador, perito mercantil, bachillerato. O sea, ustedes ponen los títulos afín. ¿Cuáles van a ser las habilidades y las funciones? ¿Y qué responsabilidad va a tener? Por ejemplo, entre sus funciones, pues elaborar, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Del contador, la elaboración de los estados financieros. ¿Cuál va a ser la responsabilidad? Pues mantener la contabilidad al día, presentada, o sea, que esté en tiempo y forma, porque de acuerdo a la información que se proporciona por el contador general, se toman ciertas decisiones también en la empresa, ¿verdad? Luego viene el reclutamiento, y esto puede definirse como un conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a suficientes candidatos idóneos para un puesto específico en una empresa determinada. Y para realizar el reclutamiento del personal, lo primero que se debe identificar será el número de empleados y la área que usted desea cubrir. Luego la empresa va a anunciar la vacante, mediante anuncios o avisos en diarios de mayor circulación en el país, en internet, utilizar las redes sociales para atraer gran cantidad de personas. Y así poder usted seleccionar a las personas que cumplan con su perfil que usted tiene establecido, ¿verdad? Luego, también es necesario desarrollar el desarrollo y la evaluación del personal. Cuando usted está en una empresa, es necesario que se le capacite, que se le hagan evaluaciones, ¿verdad? Que le diga en qué usted está trabajando muy bien, pero también en qué área o en qué aspectos usted necesita mejorar. Cualquier persona que trabaje en una empresa siempre ha sido evaluado por su superior. Por lo tanto, y dado que la experiencia demuestra que esas valoraciones se realizan de forma inevitable, pueden repercutir en el desarrollo y la evaluación del personal. Por ejemplo, a veces hay puestos que están cubiertos por un empleado que quizás no esté apto para ese puesto, quizás esté apto para un puesto mayor o de menor, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que se hagan procesos de evaluación. Y es por eso que deben realizarse algún tipo de evaluación. Bueno, entre estas, por ejemplo, cuando usted va y opta a un puesto administrativo, a un puesto en una empresa, una vacante, se le hacen algunas pruebas psicométricas, ¿verdad? Unas pruebas de conocimiento para ver qué tan apto usted está para ello. Luego, dentro de ese mismo desarrollo y evaluación del personal, está que se le haga una orientación respectiva en qué consiste, qué es lo que va a desarrollar, cuál va a ser la ubicación. También se le debe de dar una capacitación y desarrollo. Por ejemplo, usted no puede contratar a alguien y no darle una capacitación como tal, ¿verdad? De las actividades, de cómo se desarrollan, cuál es la forma de trabajar, de qué forma va a evaluar, de qué forma va a ser la evaluación y el desempeño, de qué forma se va a hacer el despido del personal. Y ahora también cuál va a ser los aspectos de seguridad. Por ejemplo, si estamos en una empresa manufacturera, hay cierto equipo de seguridad que las personas deben de usar, ¿verdad? Entre estos quizás un casco, los guantes, cosas para cubrir los ojos, entre otras. Y ahora en la actualidad con la pandemia también tienen que utilizar el equipo de bioseguridad, ¿verdad? ¿Cuáles son como los obligatorios? Pues obviamente la mascarilla, ¿verdad? Tener el gel antibacterial o el alcohol, entre otras cosas. Bueno, esto sería la temática del día de hoy. Entonces,